las funciones lineales. A ver, lo primero que hay que recordar es que la función lineal se llama lineal porque la gráfica es una línea, ¿sí? No hay que ser muy vivo para eso. La gráfica de una función lineal es una línea. Pero tenemos dos tipos de funciones lineales diferentes. Cuando nosotros hablamos de funciones lineales, podemos estar hablando de funciones constantes o de funciones afines. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la función lineal y la función afín? Para los dos tipos de funciones, la fórmula es la misma. Y igual a un valor al que le llamamos m, x más b, donde m es la pendiente, y chicos, la pendiente es la inclinación. ¿Viste cuando vos decís, che, es un camino con mucha pendiente, o la entrada al garage tiene mucha pendiente? La pendiente es la inclinación, que en realidad es un ángulo. Cuando lleguen a cuarto y vean trigonometría, van a ver la relación entre el ángulo de inclinación y la pendiente de una recta. Este año no nos vamos a meter con eso, porque para eso hay que ver trigonometría, que veremos si llegamos. Bien, entonces recordar que la pendiente es la inclinación. Y este valor b que está acá se llama término independiente y en realidad va a ser la ordenada al origen. Van a ver que va a ser el valor en el cual esa función lineal corta al eje de las y. Recuerden que cuando una función corta al eje de las x, esos valores se llaman raíces o abscisas al origen. Son sinónimos. Abscisa al origen, raíz es lo mismo. Y cuando cortan al eje y, se llama ordenada al origen. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la función lineal y la función constante? Justamente la pendiente, esa es la diferencia. La función constante no tiene inclinación, tiene pendiente cero y va a ser así, toda derechita, paralela al eje X, nunca se va a inclinar. Entonces, en las funciones constantes, mi pendiente m siempre va a ser cero. Por lo cual, la fórmula, esa igual mx más b, se va a transformar en igual 0x más b, 0 por cualquier cosa es 0, por lo tanto la función va a ser y igual a un valor b. Por ejemplo, y igual 5. Esa es la fórmula de una función lineal constante. Y igual 5, y igual 3, y igual menos 2, y igual 0, y igual 1548. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa con la función afín? Que es en realidad, casi nadie usa la palabra afín. Casi todos decimos función lineal y nos estamos refiriendo a esa en particular, ¿sí? No decimos función lineal afín, decimos función lineal, y es como que uno interpreta que la lineal es la afín y a la otra le decimos constante. Pero la verdad es que la definición correcta es esta: lineal constante, lineal afín. Bien. En este caso, ese valor de m, esa pendiente, puede ser positivo, valer más que 0, o puede ser negativo, valer menos que 0. Cuando esa pendiente sea positiva, lo que vamos a tener es una recta creciente, una recta que sube de izquierda a derecha. Entonces, siempre que esa pendiente sea positiva, vamos a tener una recta creciente. En cambio, cuando esa pendiente sea negativa, vamos a tener una recta decreciente. La vamos a ver bajar, siempre hablando, cuando yo hablo de subir y bajar, siempre es mirando de izquierda a derecha, en el eje X de izquierda a derecha. Muy bien. Entonces, primera diferencia fundamental y única en realidad, es que la constante tiene pendiente 0, por lo que va a ser así toda derecha. En cambio, la función afín, lineal afín, puede tener pendiente positiva, nos da una recta creciente, pendiente negativa, nos da una recta decreciente. ¿Ok? Muy bien. Bueno, perdón, ¿puede ser 0? Si es 0. ¿Qué cosa? ¿M? La pendiente.
No, No puede si ser el 0. 0 es constante, Ah, claro. es lo que acabamos de decir. ¿Está? Bueno, y en este caso entonces, por ejemplo, una función sería 2x más 4. Las funciones lineales constantes se grafican muy fácil, chicos, porque en realidad lo único que tenemos que saber es por qué valor de y pasa. Y después la vamos a dibujar así toda derecha. Entonces, por ejemplo, la función y igual 4, si yo hago el eje de coordenadas cartesianas, es una función que va a pasar por el punto 4 de y, porque dijimos que esta es la ordenada al origen. Quiere decir que esa función va a ser una línea paralela al eje de las x, ¿sí? Sin inclinación, todo el tiempo igual, que está pasando por el valor 4 de y. Si acá hubiera dicho menos 2, por ejemplo, y igual menos 2, bueno, entonces esa función, este es el eje x, este es el eje y, esa función hubiera pasado por el menos 2 de y, también derecha y paralela al eje de las x. ¿Lineal constante? Esta ¿O es es lineal solo constante, constante? exactamente. Ah, ok, gracias. Esta función es lineal constante. Voy a borrar esta de abajo y vamos a hacer el análisis de esta función. Después vamos a hacer la otra, la lineal afín. Bien, muy bien. Dominio. Fíjense que va desde, acá está el menos infinito, y acá está el infinito de x. Y después siempre tenemos el menos infinito de y y el más infinito de y. El dominio, la función va a empezar en el menos infinito y se va a ir al más infinito. Quiere decir que mi dominio va de menos infinito a infinito. La imagen es únicamente este punto y se pone con una llave. ¿Estamos? Es el único valor que tiene involucrado al eje y. Fíjense, ¿cuál es el único valor que tiene involucrado al eje y? Y bueno, el 4. Entonces mi imagen es el 4. Como esta función ni solo sube ni solo baja, no es inyectiva. Como no abarca todo el eje y, no es sobreyectiva. Como no es ninguna de las dos cosas, no es biyectiva. Raíces, ¿la ven cortar en algún momento al eje X? ¿Corta en algún momento al eje X? No, si es paralela. No. Claro que no. Nunca lo va a No, cortar. no. Entonces, raíces no existen. Ordenada al origen sí tiene, justamente en 4. Entonces la ordenada de origen es lo mismo que la imagen. Exacta. En este caso sí. Claro. En estas funciones la ordenada al origen es lo mismo que la imagen. ¿Tiene ese más? Y sí, sí está toda por arriba. Si este fuera el delfín, está como volando por arriba del eje X. Entonces, de menos infinito a infinito. ¿Tiene ese menos? No. No. Conjunto vacío. ¿Estamos? Así de sencillo es el análisis de estas funciones. Lo único que te va a cambiar en estas funciones es la imagen, la ordenada al origen. Si está por abajo del eje X va a tener conjunto de negatividad, no va a tener de positividad, pero fíjense que el análisis es siempre muy similar. Bien, nos vamos a las otras funciones, a las afines. Maru, ¿Sí? ¿no se pone el intervalo creciente, decreciente y constante? Ah, constante, sí, me lo olvidé. En intervalo creciente, conjunto vacío. Intervalo decreciente, conjunto vacío. Intervalo constante, de menos infinito a infinito. ¿Sí? Vamos a ver esta función. Hay dos cosas que con solo mirar la fórmula, yo ya sé de esta función. Una es la ordenada al origen, que está acá. Ya sé que va a cortar al eje Y en el punto 4.
Y la otra es que sé que esa función va a ser creciente. ¿Por qué? Porque la pendiente es positiva. Pero con eso no me alcanza. Porque, piensen en esto, si yo hago el eje de coordenadas cartesianas, ¿sí? Sé que la función va a cortar acá, y es creciente, pues habría millones de funciones crecientes que pasan por ahí. ¿Por qué? Porque para graficar una función lineal te faltan te hacen falta 2 puntos, no uno. Y yo el único que tengo es este. Me hace falta otro punto. Y siempre, como yo les voy a pedir el análisis de las funciones, es conveniente que calculen la raíz, que aprendan a calcular la raíz. Entonces, vamos a hacer cálculo de la raíz y de la ordenada al origen. Y ustedes me van a decir, pero no, ¿para qué vas a calcular la ordenada al origen? Si ya la sabés. Sí, pero es mejor que se acostumbren a saber cómo calcularlas en una función, porque hay funciones donde no está a la vista la ordenada al origen como acá. Hay que calcularla. Entonces siempre mejor ya meter en la cabeza desde el principio cómo se hace. Vamos con la raíz. Vamos con la raíz. Vamos a pensar lo siguiente. Una raíz, cualquier punto que sea la raíz, va a tener una coordenada con un número para x, pero la coordenada en y va a ser 0. Por ejemplo, si la raíz está acá, va a ser 1, 0. Si está acá, va a ser 2, 0. Si está acá, va a ser 3, 0. Si está acá, va a ser 4, 0. Si está ahí, va a ser 0, 0. Si está acá, va a ser menos 1, 0. Menos 2, 0. Menos 3, 0. Menos 4, 0. Quiere decir que la segunda coordenada de una raíz siempre es 0. ¿Y quién es la segunda coordenada de un punto? Y la primera coordenada siempre es x, la segunda coordenada es y. Quiere decir que para encontrar una raíz, yo lo que tengo que hacer es reemplazar a la y por 0 y calcular el valor de x. ¿Cómo lo calculo? Con pasaje de términos. Voy a pasar este 4 restando, y ahora voy a pasar este 2 dividiendo. Quiere decir que la raíz de esta función lineal está en menos 2, 0. Ahí, y lo marco. Y ahora la ordenada al origen, que ya sabemos que es 4, pero miren por qué. Vamos a pensar lo mismo con los puntos. La ordenada al origen, si está acá es 0, 0. Si está acá es 0, 1. Si está acá es 0, 2. Si está acá es 0, 3. 0, 4. 0 menos 1. 0 menos 2. 0. Quiere decir que la primer coordenada de una ordenada al origen es 0, quiere decir que x vale 0. Entonces, en la fórmula, en vez de reemplazar a la y por 0, como hicimos con la raíz, vamos a reemplazar a la x por 0. Y si hacemos la cuenta, miren, 2 por 0, 0, más 4, 4. Ahí está la explicación de por qué este valor es la ordenada al origen. Porque si reemplazan a la x por 0, les va a dar ese valor. Entonces, acá tengo la raíz, que estaba en x igual menos 2. Acá tengo, las coordenadas de este punto serían menos 2, 0. Acá tengo la ordenada al origen, que está en 4. Las coordenadas de este punto estarían en 0, 4. Y teniendo esos dos puntos, los puedo unir y ya me queda el gráfico de la función. ¿De acuerdo? Maru, Sí. una pregunta. ¿Para qué sería la tabla de valores? Wait. La tabla de valores, ahora la vamos a usar. Esperen, a ver cuánto nos queda. Tenemos tiempo todavía. Ahora hago el análisis de esta función y te muestro otra por tabla de valores. ¿Sí? Es como otra alternativa para poder dibujarla. Bien, vamos con el análisis de esta función. Acá tenemos menos 2, acá tenemos 4. Vamos con el dominio. Esta función también empieza en el menos infinito y termina en el más infinito. Quiere decir que nuestro dominio va de menos infinito a infinito. La imagen, recuerden que la imagen se mira en el eje Y de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba yo veo que la función está ocupando todo el eje.
O sea, empieza en el menos infinito de i, abajo de todo, y termina en el infinito de i. De menos infinito a infinito. Como solo sube, es inyectiva. Como ocupa todo el eje y, es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Intervalo creciente es toda creciente, o sea, de menos infinito a infinito. Intervalo decreciente no hay, porque crece todo el tiempo, conjunto vacío. Raíz, pueden escribir en x igual menos 2 o poner las coordenadas. Las dos formas son correctas. Coordenada al origen lo mismo. Pueden ponerla como i igual a 4 o poner las coordenadas. Las dos alternativas son correctas. A mí me gusta más esta, me gusta más con las coordenadas, pero lo otro está bien también. C más, miremos. El delfín por arriba del agua. Miren dónde el delfín cruza el agua. En la raíz, en menos 2. Y de menos 2 al infinito siempre está por arriba. Ese es mi conjunto de positividad, de menos 2 a infinito. Y el conjunto de negatividad entonces es cuando el delfín venía por abajo del agua, del menos infinito hasta el menos 2. Siempre los conjuntos de positividad y negatividad van a estar marcados por las raíces, ¿sí? Son las que nos van a marcar dónde se pasó para arriba y dónde se pasó para abajo. Bien, este es el análisis de una función lineal. Como ven, es bastante sencillo. Vamos con otra. Bien. Me parece que se ve mejor el marcador violeta, ¿no? Que el negro. Voy a seguir con esto. Miren esta función. Y igual menos 3x. Y ustedes miran, ¿pero qué? ¿Esa función es lineal? Sí, sí. Porque acá sería menos 3x más 0, digamos. El valor de b sería 0. Bueno, ¿cómo hago con esta función? A ver, lo mismo, chicos. Vamos con la raíz. Dijimos que para calcular la raíz, reemplazo a la i por 0. 0 es igual a menos 3x. Este menos 3 que está multiplicando pasa dividiendo. 0 dividido cualquier número es 0. Quiere decir que la raíz está en 0. Vamos a ver la ordenada al origen. Que ya sé que es 0, porque es el valor que está acá. Esto sería más 0. En la ordenada al origen voy a reemplazar a la x por 0. Menos 3 por 0, 0. Entonces mire con qué problema me encuentro. Me encuentro con el problema que tengo un solo punto para graficar, que es acá, 0, 0. Las coordenadas de la raíz esta es 0, 0. Las coordenadas de la ordenada al origen, 0, 0. Tengo un solo punto. Lo único que sé es que como la pendiente es negativa va a ser decreciente. Pero no sé nada más. ¿Cómo hago? Esperen que saco el cartel de Running Out of Time. Bien. Acá es donde meto la tabla de valores. Entonces, me voy a hacer una tablita de valores. Voy a elegir un número cualquiera para x, el que me guste, el que me resulte más simpático, por ejemplo, 1. Entonces, ¿cuánto vale y cuando x vale 1? Menos 3 por 1, que es el valor que elegí, me da menos 3. Quiere decir que puedo graficar con el punto 1, menos 3. Ya está. Ya tengo un punto, 1 para x, 1, 2, menos 3 para y. Y con eso ya puedo graficar. Esto es una tabla de valores. ¿Estamos? Yo puedo usar la cantidad de valores que se me dé la gana. Por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo menos 2? Será menos 3 por menos 2, que me da 6. Quiere decir que para menos 2 de x, yo tendría que pasar por el punto 6 de y. ¿Ven que se cumple? Cualquier punto que yo busque por tabla de valores, la función tiene que poder pasar por ahí. Perfecto. Entonces, miren.
Punto 1, representar gráficamente y analizar las siguientes funciones lineales. Esta es como la que hice recién, van a tener que usar tabla de valores. Esta también. Esta es como la otra que hice, ¿sí? Acá tienen un montón. Pero ahora viene la pregunta, ¡ay, cómo hago con estas! A ver, chicos, acá hay un cálculo para hacer. Tienen que hacer la distributiva, 3x menos 15, separar el denominador para uno y para el otro, le va a quedar 3 medios x menos 15 dividido 2. Acá lo mismo. Tienen que hacer todo el cálculo primero para que les quede una fórmula como por ejemplo esta. Acá lo mismo, acá hay cosas para sumar y restar. ¿Sí? Las x con las x y los números sueltos con los números sueltos. Siempre les va a quedar una fórmula o así o así. Acá lo mismo, acá tendrán que hacer distributivas, acá hay distributiva con división. Bien. Vamos al segundo punto, este es el último que van a hacer, o sea, van a llegar hasta acá, ¿sí? El punto 3 no, hasta el 2. Dice, es el mismo ejercicio para esta función y para esta función. Son dos funciones distintas para las que tienen que hacer cada uno de estos puntos. Es decir, el punto A, B, C y D lo hacen para esta función, y después el punto A, B, C y D lo hacen para esta función, ¿sí? Hay una decreciente y una creciente. Calcular f de un medio. ¿Qué quiere decir f de un medio? Quiere decir que vas a hacer una tabla de valores donde x vale un medio y vas a averiguar cuánto vale esto. Acá en la misma tabla de valores reemplazás a x por menos un medio y te fijas cuánto da. En cambio, en el ejercicio B es al revés, me están dando el valor de y. Y me dicen que vale 1 y ustedes van a tener que calcular cuánto vale x. Es un ejercicio para poder pasar de término, despejar una letra a la otra. ¿Está? Acá te dieron x y te piden y. Acá te dieron y te piden x. Acá es calcular la raíz y la ordenada al origen, graficar y analizar. ¿Estamos? Eso es todo lo que van a hacer.